A todos, muchas gracias por estar y acompañarnos aquí con nosotros en esta mesa de diálogo. Es para mí un honor estar aquí, intentar moderar las grandes personalidades que tenemos. No creo que pueda moderarlos, pero lo intentaré. Es para mí un honor que esté aquí Sayani, Alonso y Mario López. En realidad puedo decir que para mí los tres son en diferentes momentos y en diferentes etapas grandes maestros y maestras. Y entonces para mí un honor estar aquí en esta mesa de diálogo, democracia y emociones, que nació de una conversación informal que tuvimos Sayani y su servidor, y luego nos hemos cruzado con múltiples textos, reflexiones e incluso el resultado electoral en Estados Unidos, que también motivó el reflexionar sobre si las emociones tienen un impacto en la democracia, en las elecciones, si en realidad ayer, por ejemplo, en una conferencia magistral con Adela Cortina, también hablábamos mucho de las emociones, de que hay gobernantes que nos prometen: vota por mí, te daremos la felicidad, y vota por la esperanza de México. Es decir, las emociones han jugado un rol muy importante en la discusión de la cultura democrática y las elecciones, y es por eso que convocamos a esta mesa de diálogo, que es para mí, y ojalá así sea para Sayani y para el trabajo y para el comité editorial posterior, una primera conversación para luego empezar a proponer otras reflexiones o algún número de la revista Folios, algunos artículos que vayan alrededor de los afectos. Sin más, no quisiera abundar un poco más, iré ahí complementando en lo que vaya moderando la mesa. Simplemente algunas ideas que pudieran servir para introducción para el público. Pues la elección en Estados Unidos es un ejemplo de cómo se han movilizado las emociones de manera exitosa. El 71% del votante de Donald Trump en las recientes elecciones se sentía enojado respecto del rumbo que llevaba el país, mientras que el 89% del votante de Kamala Harris se sentía entusiasta sobre el futuro. ¿Qué ganó ahí? Es evidente que ganó el enojo y la emoción de enojo, porque es evidente que ganó Donald Trump. Ayer presentaba un libro del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Agradezco la presencia aquí de nuestro colega Luis Gabriel Mota, consejero electoral de Guanajuato. Justamente reflexionábamos sobre el discurso del odio, sobre cómo el odio ha llegado a la arena pública, y entre los debates que hablábamos ayer, pues es que el odio y el discurso del odio sí gana elecciones, sí ha ganado y sí va ganando espacio en algunos lugares, y esta mesa es justamente reflexionar, abordar algunas ideas para tener visiones más claras sobre cómo las emociones y los afectos están impactando nuestra democracia, en la lucha del poder. Y quisiera empezar con Alonso, que nos platiques. No, y dice Alonso que no. Dice Alonso que es igual que su papá el domingo, así me dijo: yo tampoco empiezo así, que alguien más. Entonces es como generacional, pero no, si quieres, ¿listo? Alonso Solís, quien es un gran pensador de Jalisco, es subdirector de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz y fue consejero municipal electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco. Alonso, adelante. Muchas gracias, Carlos. Pues muy buenas noches. Quiero, por supuesto, empezar agradeciendo sobre todo a Carlos Aguirre y a Sayani Mosca por la invitación para esta conversación. Voy a tratar de hablar más fuerte. Entonces, muchas gracias al Instituto Electoral y bueno, siempre es un gran gusto estar acá, y me da mucho gusto ver a varios trabajadores del instituto, que me tocó por ahí verlos, conocerlos el pasado proceso electoral, y mis respetos, la verdad, para todos ustedes, porque la labor que hacen es increíblemente importante y muchas veces poco valorada por parte de la sociedad civil. Bueno, pues ciertamente el tema es increíblemente amplio y tiene muchos puntos de entrada, y creo que va a haber muchas pequeñas intervenciones. Pero un punto o un dardo que yo quisiera lanzar para comenzar la discusión es, yo creo que la emocionalidad no da la razón,
Y si algo se está construyendo en nuestro tiempo es justamente esa idea, que entre mayor carga emocional, afectiva, sintamos por un determinado proyecto o creencia, eso per se le confiere legitimidad o validez a aquello que yo creo. Y yo, a lo mejor es una posición muy tradicional o racionalista o ilustrada, pero yo creo que la emocionalidad, repito, no da la razón. O sea, siempre hay que respaldar con argumentos, con razones, con tesis, cualquier tipo de afirmación que hagamos sobre la realidad, basándonos en la experiencia empírica, en verdades analíticas, por supuesto en el diálogo, basándonos en la opinión reputada de otros individuos, una comunidad dialógica, etcétera. Porque me parece que lo que se ha introducido en los últimos años con el auge de esta ola populista, que como decía Carlos, es una suerte de régimen de las emociones, es justamente esa idea, que si yo grito, te insulto, te descalifico, eso a mí como que me da la razón. Y yo creo que no. Yo creo que yo puedo tener un gran apego emocional por una creencia, una causa, un partido, un movimiento, y puedo estar completamente equivocado en esa causa o movimiento. Entonces tenemos que hacer esa distinción. Por supuesto, somos seres afectivos, emocionales, etcétera, pero sí podemos hacer una distinción, digamos, típico, ideal, entre la razón y la emocionalidad, que también nos constituye. Y a la hora de, repito, entablar una conversación con una persona, importa mucho acceder a ese espacio lógico de las razones. Yo sé que, por ejemplo, y me encantará realmente escucharlos, y sé que Sayani ha investigado rigurosamente este tema y no tengo mucho que aportar, más bien quiero escucharlos, pero sé que hoy, por ejemplo, se habla mucho de este asunto del sentipensar y sentipensamiento, y yo pues no me he documentado y le he preguntado a profesores que me lo expliquen y sigo sin poderlo comprender, porque repito, yo puedo estar ferozmente apasionado por ejemplo, el fascismo o el nazismo, y eso no le da la razón a mis ideas y que sostienen que hay subhombres, por ejemplo, que hay que exterminar al otro y demás. Entonces creo que esa sería una primera, digamos, provocación. ¿Quieren que ya termine o...? No, como tú quieras. Muchas gracias, Alonso. Y justamente, digamos, como dices, trataremos de que sea una conversión más fluida. Se me olvidó mencionar que estamos grabando para el podcast del Instituto Electoral Poder Ciudadano. También saludar a la audiencia que nos escuche en cualquier momento y en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Esperemos que esta conversación siga siendo vigente. Pues Sayani, ya Alonso te dio entrada, sobre todo en esto que habla él de que pues sí, que la razón debe predominar sobre la emoción, y eso es en sí un debate filosófico completamente actual y vigente, porque hay quien cree, como Chantal Mouffe, que obviamente las emociones deben también considerarse fundamentales al momento de los debates y las posiciones políticas. Sayani. Sí, muchas gracias, muy buenas tardes. Pues claro que es un gusto estar aquí en la Feria Internacional del Libro, a propósito de la idea que justamente pone al centro el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, sobre la idea de cuidar la democracia, ¿no? Y ya tenemos ahí un componente de entrada que no solo tiene que ver con un elemento racional, sino afectivo, ¿no? Cuidar la democracia implica, es decir, el cuidado implica valorar aquello por lo que se tiene un aprecio, un afecto. Y a mí me parece crucial que justamente las elecciones en Estados Unidos, la idea de los diversos populismos, toda esta idea que está gravitando en torno a que los populismos abrazan, fagocitan, alientan o terminan, como acaba de decir Alonso, en el régimen de las emociones, o son el régimen de las emociones, a mí me parece que nos tiene que llevar a pensar muy seriamente la posibilidad de preguntarnos si tienen cabida las emociones en el proyecto colectivo llamado democracia. Es decir, hacer una pausa en nuestra emocionalidad sobre la idea de que los populismos solamente se basan, o lo que estamos viendo de la forma de hacer política últimamente, es una instrumentalización de las emociones. O sea, sería la segunda idea que pondría sobre
este intercambio, ¿no? Porque una cosa es que los populismos se valgan de mover, de movilizar las emociones, y otra cosa que no distingamos, que hay digamos, una intencionalidad, que es instrumentalizar las emociones para ganar, que pues elecciones, ¿no? Entonces, y eso a mí me ha llevado a preguntar la relación entre política, emociones y afecto. Y no es novedad. Es decir, lo que estamos viviendo de que esta instrumentalización por parte no solo de los populismos, hay que decirlo, también de las derechas, de la derecha y de las derechas extremas, es que no tanto que hayan abandonado la idea de la racionalidad de la política porque hacen sus cálculos políticos, sino que saben que la gente está necesitada o busca conectar a través de las emociones. Entonces creo que es importante que también echemos como una mirada a cómo ha sido esta relación entre política y emociones desde la época incluso de los griegos. Es bien importante entender que, por ejemplo, en un texto tan emblemático como la Ilíada, ¿qué habría sido de un Aquiles que llega, ¿no?, a Troya sin ese coraje de avasallar, de cobrar venganza? La cólera, la ira de Aquiles, ahí está, es un texto emblemático, ¿no? Así, en la época, digamos, antigua, hacer un repaso. Por un lado, la relación, el vínculo entre política y emociones y democracia sí ha estado allí desde antaño. Esa es una primera idea que quisiera traer a la mesa. La otra, para venir ya en épocas más recientes, la relación entre emociones, afectos y movimientos sociales, ¿no? Donatella Della Porta, una científica política muy importante en Italia, ha venido estudiando esta relación. Y ahí tenemos, por ejemplo, que en los últimos años de la primavera árabe, lo que hemos visto con esta irrupción de las juventudes que reclaman democracia real ya, hay un componente emocional muy importante, que es el de la indignación, ¿no? Entonces, ahí tenemos, más recientemente, otro vínculo entre política y emociones. Y otro elemento que pongo sobre la mesa es que ustedes imagínense al feminismo sin la posibilidad de que lo que sucede en el ámbito de lo privado, es decir, de la emocionalidad más pura, en el sentido de cómo transforman sus estados de ánimo en acción política. Acabo de estar hace un par de días dentro de la FIL en un simposium sobre violencia vicaria. Y si ustedes van a las marchas del 8M, si ustedes acuden a grupos en donde se expresa el feminismo, van a ver emociones, van a ver, es decir, van a saber que lo que mueve al movimiento feminista y lo ha movido es la posibilidad de irradiar en el espacio público el componente de la emoción. Y de ahí que haya una frase tan emblemática como lo personal es político, es decir, no hay una separación clara entre el ámbito de lo privado y de lo político, como en un sentido muy clásico de la teoría política se establece, ¿no? Entonces, de entrada tomo el balón, tomo el pase que me das, Alonso, para decir, número uno, que tenemos que poner una pausa a esta tal vez disgusto que nos causa el que los populismos y la derecha apelan a la emocionalidad antes que a la racionalidad de la ciudadanía, ¿no? Entonces, y por último diría, y lanzo la pregunta, ¿no hay cabida entre ciudadanía, emocionalidad y acción política? Es decir, ¿la democracia no conjuga con las emociones? ¿No es posible ese binomio o esa relación? Bueno, aquí lo dejo para la siguiente intervención. Muchas gracias, Sayani. Y ahora, agarrando estos balones, Mario López, quien es profesor universitario del ITESO, la Universidad de Guadalajara, y que además tiene un podcast que yo recomiendo muchísimo, La Democracia del Ego, para que lo busquen en Spotify y en YouTube, donde como estas reflexiones, otras más, también ahí se pelotean en esa mesa. Mario, por favor, con tus ideas. Pues muchas gracias, Carlos, gracias a Yanis, gracias al instituto.
por haberme invitado. Un gusto estar también con Alonso. Miren, yo creo que el problema es que el mundo moderno pasó toda la reflexión y pensamiento político a la idea de racionalidad humana, ¿no? Es decir, para que valiera la pena organizar lo político y lo democrático en el mundo moderno, tenía que ser absolutamente racional, es decir, objetivo. El problema es que nos hemos convertido en seres racionalistas, olvidando que nuestra integración no es pura razón. Como dice Edgar Morin, somos sapiens, es cierto, pero también somos demens. Es decir, nos comporta la locura y muchas de las cosas que hacemos no es por cálculo racional, sino invitados y movidos por una energía, ¿no?, que llamamos demencia o locura. Muchas decisiones que tomamos en la vida están movidas por las emociones. Somos trabajadores, somos fabers, pero también somos ludens, es decir, somos lúdicos, jugamos con las cosas. Entonces esta desintegración de creer que la actividad humana de la política es solamente racional, creo que nos ha hecho mucho daño. Porque regresando un poquito a lo que decía Sayani con los clásicos, hablando de los filósofos griegos, no hacían esta división entre racionalidad y emoción, sino que veían de alguna manera integrado al ser humano. Y por lo tanto, una de las grandes líneas del pensamiento clásico era precisamente cómo gobernar el deseo del poderoso sobre los débiles. Porque hablaban de deseo tal cual, ¿no? Es decir, de una emoción revelada. Cuando nosotros pensamos en políticos, pensamos en funcionarios objetivos que se basan en datos, ¿no? O pensamos en funcionarios que no tienen intereses o que no se mueven por emociones. Los griegos, en este caso, no. Les pongo un ejemplo. Cuando Aristóteles pregunta, ¿qué es mejor? ¿Que gobiernen los hombres o que gobiernen las leyes, ¿no? Y entonces Aristóteles llega a la conclusión de que es mejor que gobiernen las leyes porque las leyes son de carácter impersonal. Si gobiernan los hombres, dice Aristóteles, entonces estaríamos sujetos a sus deseos y pasiones, porque los hombres tienden a vengarse de sus enemigos y a favorecer a sus amigos. O sea, el pensamiento aristotélico es racional, pero está incluyendo a la emoción. Es decir, cómo dominamos la pasión y el deseo de los poderosos frente a los débiles. Este tipo de análisis no lo tenemos en el mundo moderno, ¿no? Donde hemos confinado el asunto emocional a un rincón privado, precisamente como decía Sayani. Pero vean ustedes, me parece a mí que la calidad de reflexión aristotélica ya nos revela, ¿no? Es mejor que gobiernen las leyes, porque si gobiernan los hombres estamos sujetos a las emociones y a las pasiones. No significa que vamos a anular la pasión, sino que es mejor que algo impersonal nos gobierne, ¿no? Aparte, las leyes son generales, es decir, no distinguen entre los grupos, porque también Aristóteles habla de que un problema de los hombres y en este caso podremos decir también las mujeres del poder, es que tienen afectos por ciertos grupos. Entonces no se trata de la eliminación de la emoción, sino de un pensamiento racional, más no racionalista, que integra la emoción con la acción política. Eso lo pongo sobre la mesa. Pero además no solamente se trata de las emociones con las que juegan los poderosos. Los poderosos tienen pasiones, sin duda, ¿no? Y ambiciones de poder. La cosa es cómo los metemos en sistemas que permitan su control, que permitan el control. Pero además, cómo dejamos de pensar y nos dejan, digamos, de engañar con la idea de que, por ejemplo, un buen presidente es un presidente eficiente, ¿no? Hemos convertido la idea de la eficiencia en la medida de todas las cosas, cuando en realidad los presidentes no solo son eficientes, o los funcionarios públicos no solo son eficientes, o los técnicos no solo son eficientes, porque no pueden ser solamente objetivos, también tienen y comportan un montón de subjetividad. Es decir, los técnicos tienen intereses. El dato
no habla por sí mismo, es interpretado y es emocionalizado también. Y finalmente, en democracia están las emociones del pueblo. Los clásicos, digamos que gastaron tinta y tinta y tinta en decir que la democracia tiene un problema con las emociones populares. Los pueblos se apasionan a través de narrativas y de ideas. Hablaron mucho los clásicos de la demagogia. La demagogia no es solo mentirle al pueblo, sino decirle al pueblo lo que quiere oír, moviendo sus pasiones interiores. Mañana tendrán casas gratis, ¿no? Mañana subiremos los sueldos. Esto es el movimiento de la pasión. Y como dice Tucídides, pensando en el ejercicio político que hacía Pericles, Pericles decía, no se dejaba mover por la pasión del pueblo. El buen gobernante, dice Tucídides, es como Pericles, domina e enseña el dominio de la pasión del pueblo, evita sus aventuras alocadas, les enseña, de tal manera que el gobernante se convierte en un factor educativo de la emoción popular. Bueno, yo diría, efectivamente, como dice Sayani, lo que pasa es que hemos perdido la reflexión filosófica de la política, donde se incluye la emoción con la razón por el mundo moderno, pero estamos ante una recuperación de la idea y creo que va a ser una recuperación muy importante. Creo que de aquí en adelante no vamos a poder dividir esto. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por estas reflexiones. Yo he escuchado que los tres de alguna manera han mencionado, sobre todo Alonso y Sayani, el cálculo político. Yo creo también que quienes han entendido en esta nueva era que las emociones son protagonistas, lo hacen también por cálculo político. Es un cálculo político que es efectivo movilizar las emociones. He leído también que para, digamos, como dice en el tono que cierra Mario sobre que a partir de hoy no se pueden dividir la razón y la emoción, pues también creo que si queremos impulsar, digamos, afectos hacia actitudes democráticas, porque hoy en día parece que quienes son eficaces y eficientes en movilizar las emociones lo hacen hacia gobiernos e ideas autoritarias, ¿no? Milei, Donald Trump, a movimientos antiderechos, etcétera. No nos toca ahora a nosotros entonces ser radicales, radicalizarnos hacia volver a considerar la emoción como protagonistas e incluso mover las emociones, pero ahora hacia actitudes democráticas. Es decir, hay una crítica muy fuerte de que la izquierda, digamos, liberal y progresista abusó de ser racional, ¿no? Y de decir que las mejores ideas eran las nuestras y que ahí la derecha ha abusado de ser emocional y eso ha provocado diferentes, digamos, consecuencias. No sé, Alonso, ¿qué puedas compartir? Y si quieren a partir de ahora y si alguien quiere interrumpir y eso, pues igual y vamos entrando un poco más en desorden sin necesidad de que fuera tan ordenado, pero Alonso lo vi anotando con sumo entusiasmo algunas ideas y entonces pues te cedo el uso de la voz, Alonso. Muchas gracias, Carlos. No, hombre, pues hay muchísimo que discutir. ¿Sí se escucha? ¿Más o menos? Hola, hola. ¿Se escucha ya? Creo que sí. Gracias. No, hombre, hay mucho que discutir y pues siempre me estimula escuchar a mi amigo Mario, el Lobo. Tenemos una conversación siempre en curso, a veces un poco agonística. Y aprendo mucho de él y me encantó la maravillosa síntesis que haces de un extracto importante de la política de Aristóteles. Pero yo creo que ahí Aristóteles da en el clavo, es decir, es que yo creo que la pregunta no es si la política o no tiene que basarse en la racionalidad. Creo que la pregunta es en qué tipo de racionalidad se debería basar la actividad política de los seres humanos. Cuando Aristóteles dice el hombre es un animal político y el hombre es un animal racional, esas dos definiciones se complementan, se nutren mutuamente, no son contradictorias y solamente somos políticos porque somos racionales y viceversa. Bueno, es una traducción un poco difícil de hacer porque dice Aristóteles, el hombre es un animal dotado de logos y la palabra logos significa también lenguaje, palabra, no solo razón, etcétera.
Entonces, creo que lo que deberíamos discutir es, repito, qué tipo de racionalidad. Por supuesto, no tenemos una racionalidad puramente instrumental, algorítmica, de medios afines, matemáticas. Si queremos, digamos, extrapolar ese tipo de racionalidad y decir que esa debe ser la que debe imperar en la política, creo que es un error. Pero tampoco se trata de que todo sea el reino del vacío y la emocionalidad y que primen las emociones y eso gana, porque entonces tendremos la dictadura de las muchedumbres y masas enardecidas por ciertas pasiones y siempre le van a ganar a la razón, que es un elemento, recuperando esta discusión de los griegos, pues ellos tenían conciencia que aunque era la parte más importante, más humana, más valiosa, esta del logos, era también la más débil y estamos sujetos por pasiones, emociones, la ira, etcétera. Pero creo que la lección de los griegos es, sí, me gustó mucho lo que dijo Mario, buscar una especie de integración, por supuesto, entre las distintas partes que componen nuestra alma, pero lo que dice Aristóteles y Platón y toda la tradición grecorromana, etcétera, es que debe haber una subordinación de las emociones a la razón. Tiene que haber un control racional de esas emociones, no una supresión. Somos completamente emocionales, por supuesto, pero hay una dialéctica interna entre todos nosotros que conduce pues a integrarlas y darles salida a esas emociones, pero para controlarlas de manera racional. Creo que ese es el proyecto de Grecia y de toda la civilización occidental, lograr la armonía, la mesura, la moderación, la integración de esas distintas partes que evidentemente nos constituyen para darle medianamente más o menos un orden, ¿no? A lo mejor es una idea muy clásica que hoy se ha erosionado demasiado, ¿no? Esto, pues hay ciertos órdenes, hay ciertas jerarquías. Y cuando dice Sayani que si hay lugar para las emociones en la democracia, pues yo creo que sí, pero habría que creo, no sé, o quizás no me queda claro, como que explorar más esa idea, etcétera, porque pues no creo que las emociones per se sean negativas, etcétera, ¿no? Pero repito, sí creo que cuando uno sale a la esfera pública a sostener una conversación o lo que tradicionalmente llamamos hacer política, sí tenemos que hacer el esfuerzo por dirigirnos a la capacidad racional de las personas y no meramente su capacidad de entusiasmo, porque, y ya termino, y esa distinción la hacía mucho Max Weber, que también habla de la integración de las emociones, porque cuando dice en la política como vocación que los líderes políticos tienen que armonizar responsabilidad, pasión y mesura, pues ahí está una integración dialéctica interesante de ambas. No te vas a dejar llevar únicamente por tu pasión, pues importa también ahí la responsabilidad y la mesura pues implica el control emocional de las emociones. O como le gusta decir al maestro Enrique Ibarra, citando a Reyes Heroles, pues decía Reyes Heroles, la política se hace con corazón, cabeza y carácter. Decía, la política se hace con la cabeza, no se hace con ninguna otra parte del cuerpo. Creo que ahí está diciendo, se tiene que hacer más o menos con la razón. O sea, ¿no? En fin, ahí le dejo. Bueno, pues Gracias. a lo mejor, gracias. A lo mejor a Reyes Heroles, precisamente, y en esta idea de justamente del diálogo y del intercambio, yo creo que la política no solo se hace con la razón, la acción política y no solo de los griegos, como se ha planteado aquí en esta dialéctica tan importante a la que haces mención, es que lo primero que sí creo y en lo que coincido con Mario es que ha habido desde la modernidad, del proyecto de la modernidad para acá, pero muy claramente con la escuela de Chicago, a mí me van a perdonar, todo este efecto de la ciencia política que tiene que ver con la opción de la rational choice, ¿no? Ahí, claro, son los excesos del positivismo desde el punto de vista de que la ciencia política prescindió de la subjetividad, prescindió de que la tarea de gobernar, de crear políticas, de la acción política en sí misma, no solo tiene que ver con la preponderancia de la acción racional de los sujetos. Entonces, no podemos disociar la subjetividad
como no lo hicieron los griegos, pero no solo como los griegos, sino como los que siguieron, para que Nietzsche pudiera hablar de un concepto que tiene que ver con la voluntad de poder. ¿Qué es lo que nos dice Nietzsche sobre la voluntad? Implica fuerza, implica movimiento. Esos no son conceptos aislados, esos son vivencias que se encarnan, dirían las feministas hoy en día. Es decir, la política no solo es razón, también se encarna. Cuando las mujeres, los grupos históricamente excluidos, los colonizados, los excluidos, los discriminados, etcétera, salen a la esfera pública a expresarse, a decir que otra forma de hacer política es posible, es que hay una subjetividad que nace de la vivencia doliente de las cosas también, del mundo que se sufre, ¿no? Del mundo que se padece. Y desde esa perspectiva se desea otro mundo. Y aquí introduzco un concepto de Gilles Deleuze que precisamente dice, en su concepto que tiene tan anclado a la idea de cómo pensar las cosas, es cómo generar otras realidades, la posibilidad de crear otras realidades. Para él, pensar el mundo, pensar implica crear otras realidades. Y nosotros lo que estamos tratando de hacer a propósito del programa al que nos invita el Instituto Electoral es a repensar la democracia, ¿no? A mí me parece fundamental que en este debate tan importante en el que se advierte que los populismos mueven las emociones, me parece fundamental no quedarnos nada más con esta idea de que solo los populistas o los de la extrema derecha mueven las emociones. Eso no es así, la política mueve las emociones y nos es inherente. Ahora bien, retomando el proyecto de la modernidad, cuando Foucault precisamente se pregunta qué es la ilustración en un diálogo con Kant, porque el proyecto de la modernidad se basa en ese trabajo de ilustración, de salir de la medianía de edad, de abandonar el estado, digamos, más justamente irracional. No dice en ningún momento que las personas, el trabajo político de autonomía de los sujetos sea abandonar la emoción. Habla del cuidado de sí y del gobierno de sí. Y el gobierno de sí, para lograr la autonomía, para justamente trabajar en lo personal, con una idea de política diferente, justamente creo que tiene que ver con lo que decía Mario, es decir, el gobierno de las pasiones, ¿no? Ahí está condensado un ideal que no niega, como la Escuela de Chicago, desde el punto de vista de la política, de la ciencia política más dura, que prescindió de las emociones para la toma de decisiones, para gobernar. Ahí tenemos un problema del que hay que hablar, ¿no? Y que hay que problematizar y que hay que deconstruir desde el punto de vista, como dice Mario, que ya no vamos a poder prescindir de esto y, ojo, en seguirlo achacando a los populismos, porque les estamos dejando la cancha libre y grande como para pensar que únicamente ellos son los que mueven las emociones, porque creo que eso no es así. Y quisiera referirme a una de nuestras teóricas tan apreciadas y tan queridas como Hannah Arendt, de la que normalmente hemos echado mano, pensado, que hemos, digamos, tomado para acompañar nuestro pensamiento y nuestras reflexiones de sus textos más clásicos, pero está un texto ahí que es su tesis doctoral, precisamente. ¿Cuál es su tesis doctoral? El concepto de amor en San Agustín. Y para ella hay una idea fundamental: el amor mundi. No hemos explorado ese concepto filosófico, de teoría política incluso, porque para ella la vida activa, su noción de vida activa en el campo del espacio público, está ahí entre líneas, podríamos decir, esa manera que ella concibe de estar en el mundo, del amor por el mundo, ni más ni menos que Hannah Arendt hizo esa tesis, y lo dejo aquí. Muchas gracias, Ayani.
Mario, justo en esta idea de Hannah Arendt, pues que también decía que uno no puede ser feliz si no participa en la vida pública, ¿no? Y esa, digamos, van caminando hacia que en la democracia también se pueden movilizar esas emociones, la alegría, la esperanza. Adelante, Mario. Sí, yo creo que nos urge integrar en el análisis político cada vez más el asunto de las emociones, ¿no? Porque los politólogos y los analistas políticos hablan muy poco del asunto y se lo hemos dejado a los mercadólogos, ¿no? Los mercadólogos conocen muy bien la manipulación y son artistas de la demagogia. Mientras no lo pasemos precisamente a un pensamiento racional, estabilicemos el asunto de la emoción y la participación pública, o sea, la reflexión de la emoción en la participación pública, se lo vamos a dejar a engañadores y a manipuladores. Quiero decir una cosa, y digo, lo voy a decir con todo respeto para los movimientos de izquierda latinoamericanos, pero los movimientos de izquierda latinoamericanos movilizaron sobre todo la esperanza, ¿no? O sea, no era la teoría marxista y su racionalidad, aunque sí tenía los conatos, ¿no? Pero la idea se traducía en justicia, en anhelo, ¿no? En esperanza, no en la contabilidad racional del marxismo. Las grandes movilizaciones de esa esperanza, cuando se cristalizaron en sistemas políticos, se convirtieron en monstruos, ¿no? En grandes monstruos totalitarios en la Unión Soviética, en China, etcétera, entre otras cosas. Pero creo que precisamente porque el análisis político, a mí me tocó estar en reuniones, digamos, de grupos de izquierda en donde se menospreciaba la emoción, cuando la movilización de la esperanza era lo que hacía que la gente se fuera a morir en una guerrilla, ¿no? Pero a la hora de la discusión política era, no, aquí no estamos para sentimentalismos. Lo escuché muchas veces en reuniones de grupos de izquierda. Yo creo que la responsabilidad de los pensadores y las pensadoras de la política actual es cada vez más incorporar la reflexión de la emoción en la política y en la democracia. No como lo hicieron los griegos, pero los griegos nos dejaron algunas bases, ¿no? Creo que una de las cosas que decía Alonso, y coincido con él, de las pocas veces que coincido con él, no, coincidimos bastantes, pero nos peleamos también en el podcast, escúchennos. Es que enfatizaron en el asunto de la responsabilidad de la emoción. Las emociones tienen una contraparte racional y es la responsabilidad sobre lo que se siente, sobre lo que se vibra, ¿no? A esta responsabilidad ya de una manera más elaborada, pues le llamaron ética, ¿no? Es la base de la ética, la responsabilidad sobre la pasión, la responsabilidad sobre el deseo. Y encontraban los griegos que al ser responsables sobre la pasión y el deseo, entonces podemos vivir bien, que es el fundamento de la ética, ¿no? Vivir bien. Entonces, yo digo, creo que tenemos que retomar el asunto porque si no, si se lo seguimos dejando a los mercadólogos políticos, entonces nuestros análisis, digamos, científicos van a ser muy estériles cada vez. Van a ser estériles, ¿no? ¿Qué es lo que creo que se tiene que enseñar? Primera cosa es que el pueblo, nosotros como ciudadanos, debemos saber que somos movidos por ilusiones y emociones. O sea, eso nos mueve, la emoción tiene que ver con el movimiento, ¿no? Es tan poderoso que hay quienes definen la emoción como la reacción del cuerpo a un pensamiento. O sea, yo pienso en algo feo y hay una emoción y hay una producción biológica en mi cuerpo. Mi pensamiento se traduce en biología. Pienso en algo bonito, estoy enamorado, estoy enamorada, y entonces hay una biología corporal. O sea, es un gran poder, precisamente, y la idea de la política y de la ética, porque en el mundo clásico esta relación era súper estrecha, de política a ética, ¿no? Ahí tenemos otra vez Aristóteles, digo, el sabio Aristóteles, la ética y la política, la ética, ¿cómo se llama? La ética nicomaquia, ¿no? Y la política, precisamente es, digamos que estimaban de alguna manera que el aparato emocional es la vida del humano,
pero desbordado se convierte en precisamente la locura. El orden y la responsabilidad del acto no quiere decir portarnos bien, ¿no? No quiere decir ser buenos y perfectos, sino tener responsabilidad del acto. O sea, decir, yo quiero hacer esto y asumo lo que quiero hacer. Ese también es el origen de la razón. Porque finalmente se trata racionalmente de medir costos y beneficios de una acción. El problema es cuando se convierte la razón en el asunto de la objetividad completa y la data, ¿verdad? Y nos lleva a monstruosidades como las que plantea Yuval Noah Harari, por ejemplo, de que estamos a punto de entrar a una nueva religión de los datos, ¿no? El dataísmo. Y parece que la emoción otra vez queda suprimida, Entonces yo creo que una responsabilidad que deberíamos tomar, y creo que en ese sentido celebro este podcast, es precisamente incorporar en el análisis político, así como se analizan las cifras, se tienen que analizar las emociones. Termino diciendo que Edgar Morin, uno de los grandes pensadores vivos de nuestro tiempo, dice, tenemos que enseñar a hablar de esperanza y desesperanza para el futuro que viene. La esperanza con desesperanza y la desesperanza con esperanza. Y yo no entiendo cómo poder hablar de eso si no entramos políticamente al terreno de la emoción. Sí, y justo coincido completamente contigo que si buscamos, si en la política se movilizan las emociones y si no lo abordamos desde el análisis político, pues sí se lo estamos dejando al marketing, a los spots, al TikTok, a las redes sociales que sí movilizan emociones y sí están movilizando a la ciudadanía hacia algún lugar. Y le escuchaba hace algunos días a Marcos Peña, que fue jefe de gabinete de Mauricio Macri, y él decía, justamente se ha dedicado ahora a partir de su experiencia como funcionario público, analizar y a motivar el control de las emociones y la inteligencia emocional en grandes líderes. Y él parte de una premisa básica: conocemos el estado emocional de los deportistas, de los artistas, de los cantantes. Pues alguien me puede decir si conoce el estado emocional de nuestros gobernantes, la salud mental o emocional de nuestros gobernantes. No, porque lo que ha ocurrido en política es que se nos ha dicho y hemos aprendido a que las emociones se dejan fuera de lo político, hay que controlarlas y suprimirlas, que muchas veces hay que decir y hay que actuar no por lo que queremos y aspiramos, sino por lo que debe ser, que eso es como un debate que plantea Alonso, que es la ética de la responsabilidad, de la convicción, y la labor de los funcionarios públicos pues está limitado un poco a muchas veces hacer lo que se debe hacer y no lo que en realidad uno quiere hacer, ¿no? Que en realidad muchas veces lo que uno quiere hacer es lo que más nos gusta, lo que más nos puede hacer felices hacer, y quizá el deber no tanto. Y ahí hay un debate, digamos, y esta mesa lo que quiere es abrir ese análisis, esa fuente, y yo estoy convencido de que en las elecciones, en la participación ciudadana, en cuidar la democracia, cuando venía para acá decía, pues si hablamos de emociones no hay que hablar de cuidar a la democracia, hay que ser más radicales, hay que decir, hay que querer la democracia, hay que estar a favor y tener una especie de cariño a la democracia, porque es un gran lugar, no solo es cuidar, defender, sino incluso quererla, ¿no? No sé, Alonso, si quieran otra ronda de intervenciones, casi ya como manera de cierre, ¿no? Una ronda más de intervenciones y empezamos igual con Alonso. Gracias, brevemente. Gracias. Pues yo creo entonces, no sé qué les parezca, que podríamos hacer una definición de democracia como aquel tipo de régimen político y de acción política que consiste en la canalización de las emociones, pero hacia la construcción de un proyecto de igualdad, de libertad, de derechos, de inclusión para todos los sectores de la población, etcétera. Y me ha gustado mucho esta conversación, porque creo que lo que exhibe es que la gran crisis teórica o intelectual de nuestro tiempo es justamente esta. Eso que acaba de señalar Sayani muy bien, que necesitamos, repito, una noción mucho más compleja de la racionalidad humana, porque ella ha puesto el dedo en la llaga. Dice, es que no somos el actor racional de
las teorías, los enfoques de la elección racional, de la ciencia política, de la economía. Yo creo que eso ha colapsado en este momento populista, etcétera. O por ejemplo, la noción de homo económicos que sustenta la economía neoliberal también ha colapsado. O sea, los seres humanos no somos actores que en el mercado siempre nos comportamos de manera racional, calculando los precios, nos dejamos seducir y manipular por la mercadotecnia, como aquí se ha dicho, nos endeudamos de manera incontrolable con las tarjetas de crédito, pero eso no significa que somos tampoco completamente irracionales. Entonces yo diría, ¿cómo reconstruimos una nueva noción de racionalidad, más dialógica, más intersubjetiva, que, como han dicho ustedes muy bien, Mario, que implique también pues la dimensión de las emociones, que no sea tan algorítmica, tan individualista? Yo creo que ese es un proyecto en el que todos deberíamos estar empeñados. Otra cosa que también creo es que como ciudadanos que vivimos en una democracia, sí tenemos que aprender a hacer una distinción entre un discurso o un mensaje que está dirigido a mi capacidad de entusiasmarme, digamos, afectivamente, y uno que está más o menos enfocado a mi capacidad racional de análisis, etcétera. No es, por supuesto, un binomio fijo, es una distinción funcional, etcétera, pero lo digo porque muchos políticos, no todos seguramente, se dedican a darnos gato por liebre, diría Mauricio Merino. O sea, vas a un meeting, vas a un informe, y todo lo que sucede ahí es pura gestión de las emociones y no se despliegan ideas, argumentos, análisis juiciosos, agudos acerca de una problemática. Todo es puro entusiasmo, pasión, etcétera. Y uno tiene que entonces reflexionar después de ese entusiasmo para ver pues si realmente hay un contenido sustancioso detrás de todo eso o si nada más me están dando gato por liebre, porque, y ya con esto termino, pues ciertamente vivimos en una época digital, de las redes sociodigitales, de la primacía de las imágenes, del audiovisual, que consiste en la estimulación excesiva de nuestras emociones. Todo tiene que ser sensacionalista, todo. Entonces, yo diría que poner un poco entre paréntesis eso. Porque entonces entiendo muy bien por qué los alumnos ya no quieren leer. Pues no es tan emocionante como poner a un youtuber y hola, ¿cómo están? Y no sé qué. Y cómo te hablan, a veces siento como si fueran tontas las personas, ¿no? Entonces, bueno, yo pues con eso me quedo y les agradezco nuevamente a todos, Carlos, a Yanni, Mario, pues es un gusto. Muchas gracias. Gracias, Alonso. Pues sí, es justamente yo retomo esto último que dices, como si fueran tontas las personas. Y en ese sentido, en el Congreso Internacional de Psicología Política, digamos, la vertiente más conductualista no augura buenas cosas. No augura buenas cosas precisamente para lo que estamos platicando. ¿Por qué? Porque precisamente ellos advierten, incluso así, así de vehementes, que nuestro cerebro no está preparado para abandonar ese estado, digamos, en el que nos ven como tontos algunos, es decir, en que no tenemos ni siquiera realmente capacidad para distinguir de la información de la no información, de la manipulación y siempre estas dicotomías, esta dialéctica, ¿no? Y estos conductualistas como Sean Rosenberg, por ejemplo, dicen prácticamente que tenemos pues que estamos prácticamente perdidos en el proyecto democrático porque no es posible que salgamos de esos instintos más básicos, ¿no? Porque los tenemos todavía allí. Entonces, yo creo que, como dice Mario, los mercadólogos saben que es importante mover la emoción para la elección, porque todo el tiempo estamos eligiendo cosas, ¿no? Y de esa manera también formamos al mundo en esas elecciones más emocionales. Eso por un lado. Por otro lado, coincido plenamente contigo, Alonso, que la tarea, pues por supuesto, no es solo pensar y reflexionar, sino pasar, como decía ayer la consejera Melissa
Amezcua, que se encuentra aquí, el día de ayer que presentó a la filósofa española Adela Cortina, la democracia es un proyecto colectivo, ¿no? Y como proyecto colectivo, por ejemplo, cuando hablamos de educación cívica, por ejemplo, que interpela directamente la formación ética y de la responsabilidad de los ciudadanos, eso es, ni más ni menos, eso es la educación cívica. A mí me parece que uno de los compromisos por los que deberíamos de apostar es precisamente no dejar que los mercadólogos, no dejar que las extremas derechas, no dejar que los manipuladores ganen el terreno de las emociones, y que tenemos una tarea y una responsabilidad de educar para la democracia en las emociones, es decir, cuáles son las emociones que van a abonar al proyecto de construcción democrática, porque tú lo acabas de mencionar, aquellos políticos, aquellos manipuladores que lo que desean es justamente en esta dicotomía en las que se mueven siempre las emociones entre lo bueno y lo malo, el odio y el amor, lo bueno, la bondad, ¿no? O su contraparte, es cuáles son esos afectos, cuáles son esas emociones que van a formar parte de la propuesta democrática en este siglo, ¿no? Porque evidentemente las derechas le apuestan al odio del que nos es ajeno, extraño, y mueven esa pasión. ¿Qué pasiones, qué emociones vamos a mover quienes nos jactamos de ser demócratas? Y la dejo ahí. Mario, muchas gracias. Yo creo que tenemos también la responsabilidad, los politólogos y las politólogas, hablar con lenguajes más accesibles, ¿no? Más divulgativos. O sea, lo que logran los mercadólogos es eso, ¿verdad? Claro. Lo digo porque me parece que tenemos un reto de educación en esta relación democracia y emociones muy grande, ¿no? Se me antoja tirar algunos petardos de cosas que a mí me gustaría escuchar de los politólogos que relacionen democracia, emociones, política, emociones. De lo que han dicho aquí lo ha dicho Sayán y también creo lo ha dicho o ha retomado Alonso. Me parece a mí que la cuestión de la salud mental de los gobernantes tendría que ser un tema, ¿no? Porque sabemos, bueno, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial sabemos que Hitler pasó los últimos meses deprimido, tomando decisiones sobre millones de personas en una profunda depresión, ¿no? Parece que drogado también. Por otro lado, Winston Churchill, dicen, se tomaba una botella de whisky diario durante la única etapa, y lo que pasa es que parece que no le afectó tanto en sus buenas o malas decisiones. Lo que estoy diciendo es, ¿qué pasa con la adicción y la política? ¿Qué pasa con las drogas y la política? ¿Qué pasa con la enfermedad mental y la política? O sea, hay que explorar el asunto, ¿no? A Churchill le fue bien, a Hitler le fue mal. No sé, claro. En pocas palabras. Bueno, se me antoja que eso es un tema que tiene que ver con las emociones. Creo que hay que hablar de la falla de los técnicos y las intenciones y los intereses de los burócratas también. O sea, es decir, no podemos medir a la burocracia solamente por resultados, sino también por intenciones y por decisiones políticas. Entonces me parece que hay que meterse en el asunto y hay que explicarlo para que no se continúe con la ilusión de que los técnicos no tienen intereses, por ejemplo, ¿no? O que manejan sus decisiones de manera únicamente objetiva. Eso creo que deseduca a los ciudadanos, ¿no? Me parece. Y otro tema que me parece importante tiene que ver con reflexionar sobre las ilusiones que mueven a los pueblos y a las masas. Pero ¿por qué las mueven, no? Me parece que, y lo decía Sayani en este momento, que los autoritarismos populistas se elevan cada vez más. En América, por ejemplo, tenemos material para ver cómo es que se da ese proceso de ilusión donde la emoción tiene una puerta de entrada muy importante, ¿no? Entonces yo creo que tenemos un reto educativo que hay que afrontar, y eso por un lado como politólogo a mí me emociona. Sí. Me parece que me da nuevos bríos también
decir, pensemos en la democracia y las emociones. Muchas gracias, Mario, y con esto terminamos esta mesa de diálogo con las reflexiones sobre, me gustó mucho esta idea que obviamente es labor del Instituto Electoral y de promoción de la educación cívica, educar para la democracia y sus emociones, que eso desde niños, niñas es clave. Esto que decía Mario de la salud mental, de la inteligencia emocional, yo creo que también es otra conversación que hay que empezar a impulsar, otros análisis que hay que tener. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias a Yani, gracias Alonso, gracias Mario, gracias a quienes estuvieron aquí en la Feria Internacional del Libro con nosotros, a quienes nos escuchan en Spotify, en Poder Ciudadano, el podcast del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Y no solo cuidemos la democracia, sino hay que querer la democracia porque es el mejor y la mejor forma de gobierno que tenemos y que ha inventado la humanidad. Muchísimas gracias y buenas noches a todas y a todos.